20 minutu dauzkazu. Eskerrik asko, presidenta anderea. Jean-Jacques Rousseauk argi eta garbi utzi zuen idatzita Émile ou de l'éducation bere liburuan. Nous ne sommes faibles, nous avons besoin de force, nous ne sommes dépourvus de tout, nous avons besoin d'assistance, nous ne sommes stupides, nous avons besoin de jugement. Tout ce que nous ne savons pas à notre naissance et dont nous avons besoin, étant grand, nous est donné par l'éducation. Hots, nolabait beraz, hezkuntzari esker gara garena. Baina atzerago ere jo dezakegu, Platoneraino. Azken 25 mendeetan, pedagogo handienek esan duten guztia bere errepublika, legeak eta dialogoetan dago. Platonentzat, hezkuntza ez da edozein formakuntza, baizik eta gizona, gaur egun pertsona esan behar eta nahi dugu, haurtzarotik hasita, bertuterako prestatzen duena, hiritarron bat bihurtzeko desio eta grina sortzen dituena, hots justiziaz gobernatzen eta gobernatu izaten dakien hiritarra. Mintzal gaitezke beraz, hizkuntza onaz, hezkuntza onaz, bidezko gizarte bat edota pertsona bertutezkoa zer diren jakin gabe. Hauxe bera da Sokratesek sofistei egiten dien galdera Protagoras dialogoan. Eta Sokratesen galdera guztiei gertatzen zaien bezala, honek ere mendeetan zehar ez du behin betiko erantzunik izan. Y es verdad, hasta el mismo Rousseau fue incapaz de ser consciente de hasta qué punto sus opiniones estaban imbuidas de pensamiento androcéntrico y etnocéntrico, lo que hizo que también dejara escrito que la mujer está hecha para obedecer al hombre, la mujer debe aprender a sufrir injusticias y aguantar tiranías de un esposo cruel sin protestar. La docilidad por parte de una esposa hará a menudo que el esposo no sea tan bruto y entre en razón. Estas opiniones apenas llamaron la atención de otros pensadores contemporáneos suyos. Sin embargo, hubo personas con otras cosmovisiones, como Mary Wollstonecraft, que las criticaron. La señora Wollstonecraft, autora de un libro titulado Vindicación de los derechos de la mujer, por cierto, madre de Mary Shelley, la que escribió el libro Frankenstein, justificó sus críticas, aparte de los juicios de Rousseau, diciendo: no lucho contra sus cenizas, sino contra sus opiniones. Lucho contra la sensibilidad que le llevó a degradar a la mujer al hacerla esclava del amor. No, evidentemente no pretendo aquí criticar a Rousseau por esos juicios que cabe contextualizar en una época concreta, pero sí les invito a todos y a todas a mantener una reflexión constantemente autocrítica sobre nuestros propios paradigmas y a escuchar a quien aquí y ahora los cuestiona. Escuchémonos, pues, con humildad y con sinceridad para intentar entendernos mutuamente y construir de manera colaborativa un sistema educativo realmente basado en valores. Y no sigamos repitiendo los errores del pasado reciente incluso, cuyo fiel reflejo es la tendencia de los gobiernos españoles a cambiar la Ley de Educación del anterior Ejecutivo en cuanto llegan al poder. La LOMCE, impuesta por la mayoría absoluta del PP y con un muy mayoritario rechazo tanto en el sector educativo como por parte de la mayoría de comunidades autónomas, es el mejor ejemplo de lo que no debemos hacer. Porque sí, educar es enseñar a vivir una vida digna de un ser humano. La educación es el proceso de facilitación del aprendizaje, esto es, la adquisición de conocimiento. De conocimiento sí, pero también de habilidades, de valores, de creencias y de costumbres. Una de las funciones más importantes de la escuela es educar para la democracia, es decir, desarrollar las capacidades y las habilidades necesarias para una convivencia social fundada, entre otros valores, en la solidaridad, la participación y el respeto. Hay una pregunta que raramente nos hacemos como sociedad y es la siguiente: ¿por qué existe la educación? Pues bien, la educación existe por algo que no tiene nada que ver con la educación. La educación existe porque el conocimiento es artificial, porque el saber es un producto y, como con todos los productos, debemos preguntarnos cómo producirlo, acumularlo, distribuirlo y reproducirlo. Si el conocimiento fuera natural, la educación no existiría. Por eso deberíamos estar hoy en este pleno monográfico hablando de todas estas cuestiones y no de otras de las que hasta este momento he escuchado. Sí,
Deberíamos estar hablando de qué producto queremos conseguir, esto es, de qué entendemos por democracia, por sociedad justa y por persona virtuosa. Y una vez hecho esto, entonces sí, pasar a hablar del sistema para producir, acumular, distribuir y reproducir ese producto, es decir, del sistema educativo. Porque nadie nace delincuente o demócrata o conviviente o ladrón u honrado. Todos esos comportamientos son aprendizajes construidos artificialmente e influidos por la situación socioeconómica de cada persona. Y es por eso que la democracia tiene que ser enseñada y tiene que ser aprendida, porque la democracia tampoco es natural. La democracia se aprende. Y no es fácil, porque la democracia implica la aceptación de un cierto grado de angustia al carecer de un dogma intocable al que agarrarse como tabla de salvación en tiempos de incertidumbre o de duda. Democracia, sí, es aceptación de la angustia de tener que decidir por uno mismo. Y aunque el Evangelio de San Juan nos dice que la verdad os hará libres, lo cierto es que es la libertad la que nos obliga a ser verdaderos en los juicios, porque no hay autoridad intocable que se pueda imponer. Tenemos que aprender y enseñar a dialogar y a demostrar. Por cierto, aprender a demostrar es un criterio decisivo también para el desarrollo de la ciencia. La democracia es frágil. Su fragilidad procede de que es difícil aceptar el grado de angustia que significa pensar y decidir por sí mismo y reconocer el conflicto. Democracia es también modestia, la modestia de reconocer que la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones y valores es enriquecedora, que la propia cosmovisión no es definitiva ni segura, porque la confrontación con otras podría obligarnos a cambiarla o a enriquecerla, que la verdad no es la que yo propongo, sino la que resulta del debate, del conflicto, de la deliberación, que el pluralismo no hay que aceptarlo resignadamente, como si fuera una carga, sino con alegría, con la esperanza de que la confrontación de las distintas opiniones mejorará nuestros puntos de vista. La democracia es modestia, sí. Es disposición a cambiar, a la reflexión autocrítica, a oír al otro seriamente y a dialogar y a deliberar con él. Democracia es respeto, exigencia de respeto mutuo. Respeto significa tomar en serio el pensamiento del otro, discutir con él sin agredirle, sin violentarle, sin ofenderle, sin intimidarle, sin desacreditar su punto de vista, sin aprovechar los errores que cometa o los malos ejemplos que presente, tratando de saber qué grado de verdad tiene. Pero al mismo tiempo significa también defender el pensamiento propio sin caer en ese pequeño pacto de respeto o de tolerancia de nuestras diferencias. Democracia es maduración, superación de nuestros orígenes y afirmación contra nuestras tendencias a regresar a lo arcaico, a lo primitivo, tendencias que tenemos todos y cada uno de nosotros y de nosotras. La adhesión a la democracia solo la lograremos en permanente lucha contra nosotros mismos, contra nuestros anhelos de seguridad o de dogma, contra el afán de idealizar a alguien de tal manera que no nos quepan más dudas, contra nuestra tendencia a despojarnos de la responsabilidad de la toma de decisiones y de la dificultad que implica el pensar por nosotros mismos. De todo esto deberíamos hablar antes de hacerlo del sistema educativo, pero el tiempo, al igual que el cambio en Navarra, avanza inexorable y debo hablar también, lógicamente, del sistema educativo en nuestra comunidad. Para Geroa Bai, esa es la clave, el sistema educativo navarro. Desarrollar, trabajar, profundizar en un sistema educativo propio que atienda a la especificidad de la educación en Navarra, que responda a las necesidades de nuestra comunidad. Lejos de avanzar en estos objetivos, y creo que se me ha traspapelado un papel, pero bueno, lejos de avanzar en estos objetivos, en los últimos años el sistema educativo ha sufrido un grave deterioro y la calidad de la educación se ha visto seriamente afectada. Se han realizado continuas reformas educativas en el Estado sin reflexión, sin coherencia, sin participación, sin cohesión ni integración de los diferentes, sin tiempos de desarrollo ni valoración, a lo que se le ha añadido una serie de importantes y significativos recortes por parte de los gobiernos del Estado y aquí de los gobiernos de UPN. Necesitamos un pacto educativo, sí, y necesitamos, está a la vista, un plan. En Geroa Bai apostamos de forma decidida por la aprobación de una nueva ley de educación, consensuada y centrada en una educación para todas y todos, y que tenga como finalidad el desarrollo integral del alumnado y la cohesión social. Apostamos por una educación
que tenga como objetivo preparar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad cambiante y de mayor movilidad, sin que esto impida el conocimiento y el apego a su entorno próximo, cultural, lingüístico, social, etc. Geroa Bai nos hemos comprometido públicamente a impulsar un marco educativo estable y consensuado, teniendo muy presente siempre que apostamos por promover un sistema educativo propio e integrador para Navarra, llevando nuestro autogobierno a su máxima expresión. Y por eso apoyamos sin fisuras un modelo de escuela pública plural y plurilingüe, inclusiva, no segregadora, coeducativa, incardinada en el entorno social más cercano, pero abierta al mundo y dotada de todos los medios posibles para ejercer sus funciones en condiciones de calidad. Ese es nuestro lema. Educación pública como eje vertebrador, como pilar fundamental de cohesión social, de desarrollo y de futuro, de igualdad de oportunidades, de equidad y de justicia, de garantía para una sociedad formada e informada, al margen de la pertenencia a uno u otro grupo, procedencia, credo o sexo. Este es nuestro motor y la base para el acuerdo programático, hoja de ruta de este Gobierno, un acuerdo ambicioso y que va bastante más allá que muchas de las mociones que se han debatido e incluso que se han aprobado aquí en este Parlamento en lo que a educación pública de calidad se refiere. Hemos dicho en esta Cámara que no tiene más razón quien más grita. Y se ha gritado mucho. Se ha hecho mucho ruido, demasiado. Los ejemplos son numerosos y variados. Resulta paradójico, cuando menos paradójico, pensar que se pueda tachar a la extensión del modelo D a toda Navarra, o a las oposiciones de infantil y primaria, o a la solución propuesta a Sarriguren, o a la construcción de un nuevo centro como el proyectado para San Jorge de tendencioso, partidista, sectario, ideológico, impositivo, apartheid, cuando todas estas medidas constituyen más bien hechos concretos en favor de la convivencia, la normalidad, la participación, el diálogo, la justicia y la equidad. Son pasos concretos para construir entre todos y desde la libertad ciudadanos y ciudadanas formados, críticos y libres. En Geroa Bai valoramos mucho y muy positivamente la convivencia de modelos, pero también valoramos mucho y muy positivamente la convivencia entre vecinas y vecinos, entre padres y madres en un centro. Y mientras no se demuestre lo contrario, en coherencia con la defensa de un sistema educativo propio y ante la inexistencia de soluciones prácticas óptimas, entendiendo que cada caso es distinto, las necesidades diferentes y las posibilidades múltiples, valoramos positivamente que sea cada comunidad educativa la que tome la decisión última, mientras ésta respete los principios y valores mayoritariamente asumidos por nuestra sociedad en pro de la convivencia. Hemos escuchado en este Parlamento decir que el PAI ha salvado a la escuela pública, prestigiándola y ofreciendo efectivamente a las familias la opción de calidad que cabe esperar de la escuela pública. Pero resulta que con el PAI no descendió el porcentaje de personas que seguían optando por la concertada, seguramente porque más de uno y una entendió que con eso no basta, que eso no es sino maquillar un sistema que adolece de 1001 carencias estructurales importantes que no se han atajado durante años y que no se solventan con un programa mal implantado. En Geroa Bai vamos a velar por garantizar la mejor escuela pública, para que sea la elegida por la mayoría de la ciudadanía, poniendo el acento en todo lo que la escuela pública supone para una sociedad de progreso, culta, consciente de su ser, solidaria e igualitaria, que prima y premia el talento y el conocimiento, que asume que el saber ni ocupa lugar ni debe salir caro. Lo que sí sale caro en una sociedad es el fomento de brechas, diferencias y desigualdad. Hablando de brechas, sí, es verdad. Este Gobierno está dando pasos en favor de la protección del euskera, una de nuestras dos lenguas propias, que nos pertenece a todos los navarros y navarras. Pero los pasos dados siguen siendo pocos, muy pocos, si los comparamos con el ostracismo y la estigmatización
al que ha estado sometida durante décadas por parte de las instituciones gobernadas por UPN. Hicimos en esta Cámara una petición en una comparecencia anterior, una petición encarecida para quitarnos todos y todas los prejuicios lingüísticos carentes de sentido. Y pusimos ejemplos. El alemán es áspero, el quechua dulce, el francés musical, el euskera nacionalista. Los y las euskaldunes somos navarros y navarras, no tan diferentes a los navarros y navarras que no conocen una de nuestras dos lenguas. Una lengua propia, la de Navarra, que parece que algunos preferirían que lo fuera solo de otra comunidad, con el claro fin de hacer ver y creer que aquí, cuna de esta lengua, la tomamos prestada para acercarnos a no sé quién, a no sé dónde y con no sé qué intenciones perversas. Y no es así. No sé si cuela o si no cuela. Lo que desde luego no cuela es no escuchar. Y no es así. Dejen, por favor, de interpretar nuestras mentes y actos colocando en ellos perversas y retorcidas intenciones que solo figuran en su imaginación. Y disfruten. Por cierto, bienvenido. Disfruten y contribuyan a difundir la enorme riqueza cultural que el euskera supone para este pequeño, gran territorio. Que no tenga que venir un juez, gracias a un recurso interpuesto por un sindicato, a recordarnos que dominar dos lenguas supone un plus, nunca una discriminación. Por cierto, al parecer, ese día algún portavoz o bien no leyó la prensa o tampoco entendió lo que decía la prensa. En ese afán por potenciar la convivencia, también en los centros, hemos preguntado sobre las políticas y medidas que este Gobierno ha previsto tomar ante el acoso escolar. Abrimos así un debate que ha dado lugar a más de una moción y que hemos apoyado desde el convencimiento absoluto de que la responsabilidad de acabar con el acoso escolar es de todas y de todos. Por eso, animamos al Departamento a seguir trabajando en ese sentido y a que cuente también con este Parlamento para impulsar, asentar y potenciar cualquiera de las medidas que se vayan a contemplar en esa dirección. También lo dijimos, tanto en comisión como en pleno, hay vida más allá del informe PISA y hay problemas evidentes que ese informe ni mide ni recoge. El abandono escolar o las carencias en la educación de personas adultas o en formación profesional, la necesidad de contar con una normativa de escolarización justa y equitativa, la cada vez mayor urgencia por ir avanzando hacia una escuela realmente coeducativa, la importancia de lograr seguir dando pasos en lo referente a la atención a la diversidad son algunos de ellos. Y eso también es educación, y es cohesión social, y es desarrollo, y es futuro. Este Gobierno ha optado por no reducir un céntimo el presupuesto de educación, y de hecho lo que ha hecho ha sido aumentar en un 5% el presupuesto respecto del Gobierno anterior. Lo necesitaremos todo, porque políticas educativas erróneas del Gobierno anterior nos van a salir muy caras a los y a las navarros y navarras, por no haber reconocido y respetado los derechos del profesorado interino, profesorado del que tantas loas se hacen, pero a quien se adeudan 2,5 millones de euros por curso durante 4 cursos. Es un dinero que vendría muy bien para hacer institutos y mejorar dotaciones, sin duda, pero es dinero que hay que devolver a quien se le hurtó. Un dinero que el anterior Gobierno de UPN se ahorró, aunque no sabemos dónde. Desde luego, en la CAN, no. Un dinero que no se destinó a mejorar la red de centros ni a dotarla de mejores recursos, a la vista de la situación actual de muchos de ellos, precaria y necesitada de actuaciones en todas las zonas de Navarra. Y más, y mucho más, perpetrado por quienes hoy en día no tienen empacho en pretender abanderar reclamaciones que compartimos, como la devolución de la paga extra o la subida del 1% al profesorado de la concertada, pero que a corto plazo no es posible atender precisamente por el lamentable estado en el que UPN ha dejado las arcas públicas con su desastrosa gestión. Pese a todo, el actual y tan denostado por algunos Departamento de Educación ha realizado evidentes mejoras estructurales que sin duda repercutirán en la calidad del sistema educativo navarro, como la bajada de ratios o el incremento de la oferta educativa de formación profesional, por mencionar algunos. Señorías, por más que algunos y algunas se empeñen en educación, a pesar del ruido, a pesar del excesivo ruido, desde hace un año ha habido buenas noticias. La mejor de todas es, déjenme que lo diga, que en la medida en que de Geroa Bai dependa y de la mano de la mayoría de este Parlamento, trabajaremos seriamente por un cambio de paradigma. Y este cambio implica y debe implicar
una escucha real de los argumentos de quienes piensan diferente, así como una sincera autocrítica y una revisión constante de todas nuestras actuaciones. Todo ello sin perder la vocación de mejorar, aprendiendo también de nuestros errores. Porque, al inicio, para Geroa Bai somos lo que somos gracias a la educación, porque educar es enseñar a vivir una vida digna, en sociedad, en convivencia y en paz. Hori da gure helburua, horren bila dihardugu lanean. Eskerrik asko.